Buenos días y bienvenidos todos. Queremos agradeceros vuestra asistencia a este webinar, Tu modelo de inteligencia artificial en una celda de Excel. ¿Es posible? Mi nombre es Miriam San Francisco, responsable de desarrollo de negocio en el departamento de marketing dentro de BAS. La duración del webinar no va a exceder de 45 minutos. En primer lugar, voy a presentar a los panelistas. A continuación, desarrollaremos la presentación y los minutos finales los vamos a dedicar a dudas y a preguntas. En primer lugar, os presento a Carlos Antón, Manager Innovation Analytics. Buenos días, Carlos. Buenos días. En segundo lugar, os presento a David Viña, IT and Big Data Technical Lead. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y por último, os presento a Diego Martínez, Senior Manager del área de Innovación y Business Value de BAS, quien va a moderar el webinar y con quien os dejo a partir de este momento. Buenos días, Diego. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, pues bienvenidos todos a este webinar. En este webinar, Carlos y Pablo nos van a hablar pues, de algo que de alguna manera está un poco de moda, ¿no? La incorporación de la inteligencia artificial en nuestro día, en nuestros negocios. Ahora este webinar pero realmente en este webinar no solo vamos a hablar de lo que podemos conseguir, ¿no? Sino también de cómo usar, de cómo podemos utilizar esos modelos y cuál es la problemática que hoy estamos viendo en sacar el máximo partido de ellos. Y una de las alternativas, no la única, como veremos, es poder utilizar pues, una de las herramientas más utilizadas, ¿no? En nuestro trabajo, que es la Excel, ¿no? Incorporando en esta herramienta justamente nuestros modelos. Os dejo entonces con Pablo y Carlos en este interesante webinar que nos van a presentar cómo lo vemos y luego además vamos a hacer una pequeña demo de cómo implementar estos modelos justamente en estos entornos de Excel. Pablo y Carlos están ahora mismo, los podéis ver en dos pantallas diferentes, están en la misma sala, lo digo porque quizás en algún momento se miren el uno al otro. Pero evidentemente manteniendo todas las distancias de seguridad que son correspondientes. Muchas gracias, como decía, y Carlos, Pablo, adelante, cuando queráis. Vale, pues vamos con ello. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí. Y como decía Diego, bueno, trataremos de mostrar algo innovador, novedoso y esperamos que os guste a todos. Básicamente lo que vamos a ver en las 4 o 5 siguientes slides pues son ejemplos en los que estamos viendo día a día cómo tenemos la inteligencia artificial a nuestra disposición y cómo la estamos utilizando pues prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? Aquí, como veis en este vídeo, pues bueno, el coche autónomo es una cosa que en realidad todavía no ha llegado a nosotros, ya se están haciendo pruebas y aunque de forma cotidiana no lo estamos utilizando, dentro de poquitos años probablemente lo veamos por nuestras calles y haremos uso de ellos, ¿no? Otro de los ejemplos que además son, digamos, muy habituales en nuestro día a día, ¿no? Es el caso de uso de Netflix, donde, como veis, pues nos recomiendan series, nos recomiendan películas. Al fin y al cabo, son algoritmos de recomendación que por debajo tienen, digamos, sistemas de machine learning, ¿no? En Amazon, pues lo mismo, ¿no? Son sistemas de recomendación que al final tienen en cuenta los gustos de los usuarios y te hacen recomendaciones no solamente ajustadas a los productos que estás viendo, sino también teniendo en cuenta usuarios afines a ti que además han identificado que están en un segmento similar al tuyo. Otros casos de uso muy típicos y con los que ya estamos cada vez más acostumbrados a trabajar son con los asistentes virtuales, con chatbots. Bueno, el caso de Alexa, de Google Home, de Siri, etcétera, pues prácticamente conviven con nosotros día a día. Y ya, bueno, pues prácticamente lo más típico es en nuestro móvil, en nuestro teléfono móvil, pues lo tenemos en las aplicaciones especializadas en inteligencia artificial, pero también nuestra cámara, ¿no? Que para tener más precisión o poder hacer una imagen de mayor calidad, pues están utilizando inteligencia artificial. Bueno, con esto lo que queríamos decir es, en realidad la estamos viendo día a día, pero la realidad de nuestro trabajo, de lo que estamos viendo en nuestras empresas, es que no es tan fácil disponibilizar o poner en producción los modelos de Machine Learning. La cruda realidad es esta que veis aquí. El 90% de los modelos de Machine Learning nunca llegan a estar puestos en producción, es decir, no llegan a ponerse en producción.
esto supone un problema. O sea, tener en cuenta que prácticamente de cada 10 data scientists, solamente uno sería capaz de poner un modelo en producción con el coste que esto conlleva. Es decir, estamos invirtiendo mucho dinero, muchos recursos no solamente a nivel de personal, sino a nivel de máquina, para que al final todos nuestros esfuerzos no puedan llegar a producción, que es al final donde se productifican nuestros desarrollos, ¿verdad? Donde al final podemos hacer uso, ya bien sea en nuestro teléfono móvil, ya bien sea a través de una aplicación web, ya bien sea a través incluso de una hoja de Excel, como vamos a ver a continuación, pues el trabajo hecho para hacer un modelo predictivo. Pero ¿por qué se nos está dando esta situación, ¿no? Aquí vamos a tratar de desengranar un poquito los motivos de todo esto. Al final todo esto funciona como engranajes, ¿no? Si hay diversos factores que no funcionan entre sí, pues al final no podemos hacer que estos modelos lleguen a producción y podamos hacer uso de ellos, ¿no? El primer caso, no sé si ves el cursor, pues son los pilotos que fracasan. Comenzamos a desarrollar, habitualmente los proyectos de Machine Learning comienzan como desarrollos pilotos, ¿vale? Y muchos de ellos, pues directamente fracasan, pues porque los datos no podemos acceder a ellos, tenemos una buena idea de negocio, pero los datos están en silos, es decir, tenemos dificultad en el acceso a los datos y luego el problema habitual de los data scientists, ¿no? La calidad de los mismos. La calidad de los datos es un problema absolutamente clave y hay que tratar de resolver y ver lo antes posible cuando estamos haciendo esa fase de exploración de datos. Otro de los problemas es que se está concibiendo mal desde el principio este problema y esto habitualmente surge por dos motivos. No se están empleando metodologías ágiles. Estos problemas habitualmente requieren de mucha participación por parte del cliente, es decir, no es solamente un problema de desarrollo técnico, sino que tienes que tener una participación también del negocio y tienes que identificar rápidamente un sponsor que sea el que lidere el proyecto y que sea el que te diga cuáles son las necesidades que hay a nivel de negocio. Por otro lado, identificamos aquí que hay muchos perfiles que debe participar, no tantos, pero en realidad se tiende a pensar que un problema de Machine Learning solamente participan científicos de datos y no es así. La propia ingeniería de datos lo debería hacer un data engineer, aunque sí que es cierto que los data scientists muchas veces hacen prácticamente el end-to-end, pero hay un perfil que es fundamental, que es el de DevOps o perfil que prácticamente ahora no existe, que es el de Machine Learning Engineer, que debe estar involucrado en el proyecto y es el que tiene que procurar que los modelos, digamos, sigan una constante de continuous integration, continuous delivery, ¿no? Y no solamente poner el modelo en producción, sino también el poder operarlo y el poder tener en cuenta los parámetros de calidad, que no decaigan, que el modelo al final no se deteriore, ¿vale? Por otro lado, pues es súper importante poder disponibilizar la inteligencia artificial, ¿no? A través de APIs, a través de Dockers, a través de aplicaciones que disponibilicemos en Kubernetes. Podemos incluso traspasar los datos a bases de datos, en cuadros de mando, etcétera, ¿no? Y luego, uno de los problemas que estamos viendo es la falta de cultura que hay de MLOps. MLOps es un concepto que es relativamente nuevo, se lleva escuchando aproximadamente 2 o 3 años, pero lo que estamos viendo es que las empresas, pues principalmente el problema de poner los modelos en producción es ahí, está ahí, es evidente, pero no solamente el ponerlos en producción, sino también el operarlos, ¿no? El poder, una vez lo pones en producción, tener en cuenta que la calidad del modelo persiste, ¿vale? Que no decae y que no se deteriora el modelo a lo largo de su ciclo de vida. Y si fuéramos capaces de consumir esta inteligencia artificial en un soporte que nosotros estamos a utilizar, ¿qué tal sería esto? ¿Sería mucho más fácil para nosotros hacer uso de la inteligencia artificial a lo mejor en una hoja de Excel, como lo que veis aquí? Pues esto es un poco de lo que vamos a hablar a continuación. Queríamos mostraros algunas situaciones en las que vemos que podemos aplicarlo. Evidentemente, prácticamente son infinitas. Aquí simplemente ponemos algunas tipologías de proyecto que podemos desarrollar para presupuestación financiera, teniendo en cuenta una evolución histórica de ingresos y gastos de forma mensualizada o de semanal. Podríamos incluso agregar datos socioeconómicos, podríamos ver incluso cuál ha sido la evolución de la plantilla, nuestros empleados, etcétera. Podríamos también emplearlo esto para hacer forecasting de ventas. Podríamos tener en cuenta, como decíamos, ese histórico y poder prever a futuro
pues cuáles van a ser las ventas incluso por producto que vamos a tener, incluyendo variables socioeconómicas para tener en cuenta variables como, por ejemplo, el PIB o el paro. Problemas de planificación o de optimización, estos son muy típicos, sobre todo se suelen dar en el ámbito de la logística, optimizaciones de inventario, podríamos incluso utilizarlo para planificar el personal sanitario. Y por último, para hacer simulaciones. Bueno, el caso más típico es el de los análisis what if, pero podríamos hacer, como decíamos antes, planificaciones de personal. Es decir, hay muchos ámbitos en la simulación en la que, como siempre se suele trabajar en hojas de Excel, pues el poder notificar un modelo de Machine Learning en un entorno como este puede ser muy útil. Y ya de cara a la demo, vamos a ver un par de slides simplemente introductorias para aquellos que no tengan, digamos, tan familiarizado el concepto de Machine Learning, cómo desarrolla un proyecto de estos. Como veis aquí a la izquierda, lo primero, antes de nada, y ya lo comentábamos antes, es importantísimo el poder tener los datos y el poder hacer un análisis exploratorio sobre ellos, ¿no? La primera fase, y va a comentar luego Pablo, veréis los diversos, digamos, apartados en los que dividiremos la demo. Primero tendremos que entender los datos, a partir de ahí habrá que prepararlos, habrá que hacer ingeniería de variables, habrá que transformar algunas variables para dejar los datos a disposición del modelo de la forma que el modelo necesita. Y luego dividiremos los datos entre datos de training y datos de test. Los datos de training son los que utilizaremos para entrenar el modelo y los datos de test son los que al final utilizaremos para validar la calidad de este modelo. Esto es un proceso iterativo y tendremos tantas iteraciones como sean necesarias hasta que al final la precisión del modelo sea, digamos, o tenga, digamos, un umbral que consideremos óptimo para poner en producción. Unos ejemplos de Machine Learning, y ya con esto termino y pasamos a la demo. Queríamos poner un poco en relieve los tipos de proyectos de Machine Learning que se pueden realizar en cuanto a tipologías de proyecto por aprendizaje, ¿vale? Fundamentalmente hay dos tipos de proyecto que son los que veis aquí a la izquierda, aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado es aquel que tiene en cuenta una clase que conocemos, una etiqueta que conocemos, casos muy típicos en el caso en el que vamos a detectar a lo mejor imágenes sobre perros y gatos, conocemos previamente esa etiqueta y por lo tanto podemos entrenar un modelo en base a ese histórico, en base a esa etiqueta. El aprendizaje no supervisado, por tanto, no tiene esa etiqueta y por lo tanto lo que queremos hacer es establecer clústeres, segmentos de clientes. Esto es muy utilizado sobre todo en el ámbito del marketing, cuando queremos conocer a nuestros clientes y queremos precisamente establecer segmentos para poder hacer a lo mejor recomendaciones más personalizadas. Y luego, por último, el aprendizaje por refuerzo, que es, digamos, el estado del arte hoy, ahora mismo en el mundo del Machine Learning. Es una cosa muy ambiciosa, es, por ejemplo, en lo que está basado el coche autónomo. Se basa un poco en ofrecer recompensas, premiar la recompensa, premiar lo que estamos haciendo bien y no tener en cuenta tanto el error, que es lo que tenemos en cuenta sobre todo en los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Lo que vamos a ver ahora, Pablo, que mostrará en la demo, son sobre todo aplica a casos de clasificación y regresión, que prácticamente son el 85-90% de los casos de uso que tenemos en Machine Learning. Y ya por último, ahora sí, brevemente vamos a describir de qué constará la demo. Vamos a ver dos entornos, uno de ellos es el de Python y otro es el de Excel como tal. Y el caso de uso que queremos resolver es un caso muy típico para predecir el precio de la vivienda. En este caso lo que vamos a predecir es el precio de bloques de viviendas, ¿vale? Nos lo explicará Pablo ahora. Lo primero, pues como decíamos antes, haremos un análisis exploratorio y preprocesado de los datos. Posteriormente entrenaremos un modelo en tiempo real, ¿vale? Lo haremos en directo y a continuación ese modelo será exportado a Excel y podremos hacer en directo validaciones de que el modelo que teníamos entrenado en Python precisamente da los mismos resultados que el modelo que habremos exportado a Excel. Con lo cual, visto esto, le voy a dejar paso a Pablo para que ya directamente nos muestre la demo. Pablo, te paso el control. Vamos allá. Vale, efectivamente, bueno, cogiendo el testigo de Carlos, os vamos a mostrar
ese proceso desde que tienes los datos hasta que creas el modelo Machine Learning y sobre todo la parte que más nos interesa, una vez que ya tienes el modelo, cómo lo pasamos a Excel, ¿no? Entonces, un poco, pues, como ha comentado, os voy a contar en qué consiste este problema, pero el objetivo no es tanto que os fijéis en este problema, porque este problema es uno, pero podría ser cualquiera de los otros que ha comentado Carlos o incluso uno que vosotros tengáis. El objetivo es más que veáis el proceso una vez que hemos planteado un problema y lo hemos solucionado, lo sencillo que es pasar de ese modelo que está creado en Python y que a veces pues, puede ser complicado de productificar, lo fácil que es pasarlo a un Excel donde pues enseguida vamos a poder hacer uso de él. Entonces, bueno, un poco por introduciros el dataset que vamos a utilizar es el dataset de los precios de casas de California. Es un dataset que se encuentra público, se puede encontrar en la página conocidísima de Kaggle. Y bueno, un poco para que entendamos en qué consiste, es importante entender que efectivamente habla de bloques de viviendas. Es decir, va a intentar, el objetivo del problema es poder predecir cuál es el precio de una casa que se encuentra dentro de un bloque. Y entonces, los datos que vamos a tener para entrenar y para aprender van a ser la latitud y la longitud de donde se encuentra ese bloque, cuál es la antigüedad media de las casas de ese bloque, porque puede ser que haya distintas antigüedades, la cantidad de habitaciones y dormitorios totales que hay dentro del bloque, por eso veréis números pues, muy altos, como 1.000, 500, porque es todas las casas que hay dentro de un bloque. La cantidad de habitantes que hay dentro de ese bloque, los pisos que conforman ese bloque, los ingresos medios de las personas que viven en ese bloque y, por último, una variable categórica que indica cómo de cerca o lejos se encuentra del mar, del océano. Vale, pues vamos a pasar al notebook. Voy a lanzarlo para que vaya calculando y os vamos a ir mostrando. Como hemos comentado previamente, los primeros pasos van a ser los típicos de un modelo de un problema de Machine Learning. Cargamos los datos. Aquí podemos ver los datos que acabamos de comentar, pues la antigüedad media, la cantidad de habitaciones, dormitorios, etcétera. Y aquí la cantidad, la etiqueta, la cantidad a predecir. En este caso, por lo tanto, lo que tenemos es un problema de regresión, es decir, un problema en el que lo que queremos es, a partir de unos inputs, ser capaz de determinar una cantidad que se aproxime lo máximo posible a esta de aquí. Entonces, pues, ¿qué haríamos? Pues un análisis exploratorio. Veríamos qué cantidad de variables tenemos, cómo son, qué cantidad de nulos. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos nulos en los dormitorios, los distintos valores que tiene la proximidad del océano, pues a menos de una hora en tierra, cerca del océano, cerca de, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver pues, distintos atributos de las variables, pues el valor promedio, si están muy desviadas, si no, etcétera. Y con esto tendríamos que ir jugando para hacer nuestra ingeniería de variables para intentar afinar el modelo lo máximo posible. Nosotros tenemos un modelo creado que funciona bastante bien, pero bueno, el objetivo de esta demo no es crear el modelo más fino, sino entender lo fácil que es, una vez que ya tenemos ese modelo, sea todo lo fino que queramos conseguir, lo fácil que es pasarlo a una plantilla de Excel. Aquí podríamos, pues eso, pintar distintas distribuciones para entender nuestro problema, pues podemos ver cómo se distribuye, por ejemplo, la clase, cómo se distribuye cualquier otro atributo. Aquí si pintamos la latitud y la longitud, vemos que efectivamente lo que nos devuelve es algo que tiene la forma del estado de California. Y de hecho, en color rojo se encuentran las casas, los pisos que tienen un mayor precio y precisamente coincide con la localización de Los Ángeles y de San Francisco, ¿no? Que son los dos núcleos más importantes que tiene California. Aquí empezaríamos con el preproceso. No queremos tampoco entrar en mucho detalle, pero bueno, básicamente es un poco el resumen de lo que ha comentado Carlos. Pues vamos a separar entre train y test. Vamos a, en este caso, bueno, lo hacemos creando una categoría intermedia para hacer una separación lo más óptima posible. Vamos a ver también correlaciones para ver qué variables pueden ser más predictivas o si alguna variable está repetida, la información que tiene repetida y no la necesitamos. Esta, de hecho, es un poco la variable que se ve en la correlación, que es la que está precisamente más correlacionada, que es la de los ingresos medios. Es decir, se ve que efectivamente hay una tendencia hacia arriba. Esto lo que quiere decir es que el precio medio de una casa está muy correlacionado con los ingresos medios de las personas que viven en ella. Es decir, que hay una tendencia, una relación entre los hábitos de las personas con la compra que hacen. Es decir, cuando una persona tiende a ganar más dinero, tiende a comprar casas de mayor valor y viceversa. Cuando una persona tiene unos ingresos más bajos, pues tiende a comprar casas de un precio más económico, que en principio pues, se corresponde con la intuición que podríamos tener a priori.
imputamos los valores nulos. En este caso hemos visto que bueno, solo había una columna, pues los imputamos con la mediana. Hacemos un escalado estándar. Eso quiere decir que, bueno, en vez de utilizar los datos numéricos tal cual están, pues los modificamos para que entre el modelo de la forma más óptima y que sea capaz de aprender más fácilmente. Hay que tener en cuenta que todos estos procesos que estamos haciendo ahora de escalar estándar, por ejemplo, el one-hot encoding, que es una variable que tengo categórica, la transformo en n variables que son pues booleanas de sí o no, ¿no? Entonces, todos estos pasos que estamos haciendo ahora se van a tener que pasar luego al Excel. Precisamente todo eso lo va a hacer el componente que hemos desarrollado, porque el objetivo es que de los datos que nosotros demos en crudo, es decir, del número de habitaciones, del número de dormitorios, de la población, etcétera, sea capaz de hacer una predicción. Pero para poder introducir esos datos en el modelo hay que hacerles el mismo preprocesado que estamos haciendo ahora para que el modelo pueda aprender. Entonces, la parte que vais a ver, ese componente que hemos creado, no solo va a pasar el modelo en sí, sino que va a pasar todas las piezas, todos los pasos intermedios que básicamente traducen desde los datos en bruto que tienes hasta el input del modelo y finalmente por el modelo hasta que te devuelve el resultado. Entonces, todo esto se va a tener que introducir. Finalmente hacemos el modelado. En este caso, bueno, lo suyo sería pues, lanzar un proceso iterativo que vaya probando cuáles son los hiperparámetros más óptimos. Nosotros ya tenemos aquí unos hiperparámetros que sabemos que funcionan bastante bien. Y bueno, hemos creado un modelo de Random Forest, de regresión de Random Forest. Y vemos qué resultados tenemos. En este caso tenemos una raíz cuadrada del error cuadrático medio de 50.000. Es este de aquí. Entonces ahora vamos a comparar cómo de bien o mal está funcionando el modelo. Hemos cogido 5 valores aleatorios dentro de los datos de test, es decir, de datos que no se han utilizado para entrenar el modelo. Y arriba tenemos cuál es el valor real. Este es el precio real que tiene esos pisos. Y debajo la predicción que hace el modelo. Como vemos, efectivamente, vemos que se aproxima mucho. Es decir, vemos que hay una correlación altísima y que los pisos que son mucho más económicos es capaz de predecir que es mucho más económico y los que son mucho más caros, de hecho, pues esos 6-7 veces más caros que el primero, es capaz de predecir que efectivamente es así, ¿no? En base a los inputs del parámetro. Y ahora, la parte interesante, que es, hasta aquí ha sido un problema de Machine Learning clásico, donde podíamos haber cambiado los preprocesados, el modelo, lo que quisiéramos, pero al final hacemos unos pasos y llegamos a un modelo que es capaz de hacer una predicción. El problema es que si yo quiero utilizar esto ahora, necesito, por un lado, ciertos conocimientos. Por otro lado, necesito una máquina que tenga, pues eso, unas dependencias, unas librerías, montarlo todo, que no tenga problemas con que la versión que yo tengo de Scikit-learn es diferente que la que tú tienes y entonces me da un error al importar algo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una fase dolorosa desde que esto lo creas hasta que eres capaz de disponibilizarlo. Y un poco lo que queremos solucionar es eso. Precisamente habrá casos en los que sea tan sencillo como llevarlo a una hoja Excel porque mi problema lo permita y entonces pues es justo lo que queremos mostraros. Nosotros lo pasamos aquí a Excel y vamos a ver, y bueno, esto nos ha generado un Excel que vamos a ver ahora y vamos a ver ejemplos en ese Excel. El Excel que hemos generado es este de aquí, como hemos generado justo hace 5 minutos, que es cuando lo he lanzado. Lo abrimos. Una cosa antes que nada, perdona Pablo, Sí. Se veía en pantalla que, como veis, el peso que tiene la propia hoja de Excel, creo que eran 6 megas aproximadamente, sí. Con lo cual es algo relativamente liviano y que se puede hacer uso de una forma bastante ágil de él. Claro, eso es. Nosotros a la hora de crear modelos, evidentemente, si creas un modelo muy complejo, el peso en el Excel será mayor. Entonces, la idea es o crear modelos que sepas o utilizarlo para los problemas que deban utilizarse para aquellos que el peso del modelo pueda introducirse, o crear un modelo que se pueda manejar en un tamaño que resulte cómodo. Es decir, por ejemplo, un modelo con pesos que tenga al final 20 megas lo vas a poder manejar sin ningún problema. Claro, si creas a lo mejor una red con centenares, una red neuronal con centenares de capas, pues a lo mejor ese no sería el modelo que debería llevar a tu Excel, o al menos no de forma directa como vamos a enseñar. Entonces, bueno, aquí vemos el Excel que se ha generado. Tiene 2 pestañas. Uno es el de la introducción de datos, donde vemos que está preparado para que aquí introduzcamos los distintos datos que hemos estado comentando antes, que son los del modelo. Esto nos va a generar una predicción. Y por otro lado tenemos la pestaña de modelo. Esta pestaña se podría dejar oculta, pero esta pestaña es precisamente la que tiene toda la información que acabamos de generar. Esta pestaña lo que va a hacer es, por un lado tiene la primera columna, que son solo apuntamientos a la primera pestaña. Lo que va a hacer es leer las variables.
Esas variables se van a transformar con los procesos que hemos visto, es decir, esto va a generar la transformación, en este caso el escalado de las variables. En el caso de la categórica, que es la que hemos visto que puede tener distintos valores de texto, que eran 5 en concreto, pues lo va a llevar a distintas columnas donde solo una de ellas va a valer 1 y el resto va a valer 0. Todas ellas se van a poner en línea aquí. Y finalmente tenemos el modelo. Este modelo, como hemos dicho, es un modelo de Random Forest. Se llama modelos de Random Forest porque está creado por muchos árboles y cada uno de los árboles se llama así porque está creado por preguntas que se le hacen a los datos que va generando distintas ramas, ramificaciones, ¿no? Que precisamente por eso se llaman árboles, que van acabando en hojas. Entonces, esto al final no deja de ser un montón de preguntas de if, ¿no? De, vale, si esta variable vale más que esto, vale menos que esto, ¿dónde la meto? La meto aquí, vale. Y si luego esta con esta vale más, la meto aquí, etcétera. Entonces, si nos metemos en cualquiera de estas celdas, veremos que efectivamente está leyendo de todas las variables de arriba escaladas, aunque todavía no tengan sus valores correctos, ya está apuntando a ellas. Y bueno, vemos aquí que pues, es algo bastante grande, la primera de ellas. Porque claro, esto se puede pasar, pero no olvidemos que es un modelo relativamente complejo. Entonces, la primera celda ya tiene eso, pero el resto de celdas van a seguir de nuevo apuntando a las variables escaladas y a su vez van a depender de las celdas anteriores. Y bueno, como veis, pues esto es bastante grande. La capacidad que tiene Excel es bastante potente en ese sentido. Está limitado la cantidad de celdas que puedes tener y el tamaño que puedes tener por celda, pero en principio es más que amplio como para, por ejemplo, modelos de este tipo, introducirlos. Y finalmente aquí tendremos la predicción final. En este caso, esta predicción final no debemos hacerle caso por el hecho de que todavía no hemos introducido los valores. Es decir, esta es la predicción final sin inputs. Ahora vamos a probar introduciendo un ejemplo de los que tenemos de test y vamos a ver qué tal funciona. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, lo lanzamos. El precio real de este ejemplo eran 194.500. Según el modelo, hace una predicción de 207.000. Entonces, bueno, aquí lo que he hecho es me lo he llevado al portapapeles para ahora poder simplemente pegarlo aquí. Y efectivamente vemos que automáticamente aparece el resultado aquí. Este resultado es exactamente el mismo que teníamos en el modelo. Es decir, la pieza que nosotros hemos creado no es una aproximación del modelo. Es decir, no coge el modelo y hace algo que se le parece, sino que lo que hacemos es traducir el modelo al lenguaje matemático, es decir, al final no dejan de ser operaciones matemáticas, lo que hacemos es lo traducimos al lenguaje matemático general y luego ese lenguaje matemático lo traducimos al lenguaje de Excel para que Excel sea capaz de reproducir exactamente las mismas operaciones que se iban a resolver en Python. Entonces, si nos vamos a la pestaña de modelo de nuevo, vamos a ver que efectivamente ya están las variables introducidas. Aquí tenemos esas mismas variables escaladas, se han colocado aquí y pues, el modelo ya haciendo sus operaciones y finalmente nos ha devuelto el resultado que queríamos. Como veis, es muy rápido, tanto la creación de la plantilla como el uso que tiene. Y no solo el uso, pues a nivel de, por ejemplo, yo tenía los datos, los he copiado y los he pegado. Pero ¿qué ocurre si ahora quiero saber pues cómo se comporta, ¿no? O quiero hacer pequeños cambios? No tengo que irme a un sitio, conectarme, comprobar, esperar respuestas. Es decir, esto yo ahora mismo puedo jugar con ello. Por ejemplo, ahora mismo estamos prediciendo un piso dentro de un bloque que en concreto el bloque contiene 373 dormitorios. Pero ¿qué pasa si yo aumento los dormitorios de ese bloque a 500? El precio pasará de 206.000 a 236.000. Es decir, automáticamente puedo ver que con una pequeña modificación que hago, evidentemente, si un piso o si un bloque de pisos tiene un volumen de dormitorios mayor, se espera que el precio sea mayor, porque evidentemente esperamos que haya una correlación alta y viceversa. Si en vez de 373 o 500, pues ponemos, por ejemplo, 250, que es un número menor, vemos que el precio baja. Es decir, a menos dormitorios por piso, los pisos deberían ser más baratos. Podemos hacer más pruebas, por ejemplo, los habitantes que hay en el piso, ahora mismo hay 872 habitantes en ese bloque de pisos. ¿Qué ocurre si utilizamos, por ejemplo, en vez de 872, decimos que hay solo 600 personas viviendo? Automáticamente sube el precio, además sube bastante. Esto, pues, nos puede estar, por un lado, nos puede servir para comprobar las informaciones a priori que tenemos ya o incluso para descubrir nuevos insights. En este caso, pues, tendría sentido, ¿no? Pensar que efectivamente pisos donde, o sea, que pueda haber una relación entre el poder adquisitivo y la gente viviendo en pisos más espaciosos con menos personas que otras personas que a lo mejor tengan un poder adquisitivo más bajo donde se concentren familias más grandes. En vez de esas familias dividirse en más pisos pequeños, familias de grupos de convivientes más pequeños en más pisos,
se agrupan en uno. Por lo tanto, al reducir los habitantes, vemos que el precio sube y viceversa. ¿Qué pasa si aumento los habitantes? Si pongo más personas en ese bloque, automáticamente el precio se reduce a 178, incluso si lo subo un poco más, pues aún se reduce un poco más. Es decir, vemos que hay una correlación muy fuerte entre los habitantes y el precio. Pero, bueno, esas son dos correlaciones que vemos bastante interesantes, pero la que ya habíamos visto antes previamente en el análisis era la de los ingresos medios. Esta se supone que es la más alta que había, vamos a comprobarla. Esto está puesto en las unidades son decenas de miles de dólares, ¿vale? Por eso aparece 3,4, esto en realidad serían 34.000 dólares. Entonces, vale, ¿qué pasa si bajamos de 34.000 dólares a 24.000 dólares? Pues el precio baja. Y si en vez de 24.000 dólares lo pasamos a 14.000, baja más aún. Y si, bueno, en vez de 34.000, pues lo subimos a 44, vemos que sube. Es decir, vemos que hay una correlación muy fuerte. Entonces, en resumen, ¿qué nos está permitiendo esto? Esto nos está permitiendo pasar de un modelo que creamos de forma clásica, de hecho, pues eso, ese modelo puede ser incluso un modelo que ya tuviéramos, un modelo que estemos creando en el momento, un modelo rápido que queremos probar y nosotros a lo mejor sí tenemos un dataset que funciona muy bien, pero queremos enseguida dárselo a la gente que conoce el negocio para que pueda validar si ese modelo está funcionando o no. Y no quieres tener que crear todo la parafernalia necesaria para disponibilizar un endpoint que funcione, es decir, hay una serie de complicaciones que a veces para hacer ciertas pruebas vemos que esto en literalmente 2 minutos hemos sido capaces de generarlo. Y una vez que ya tenemos eso, nos va a permitir jugar con los datos de una forma muy ágil. Como veis, en unas pequeñas modificaciones que hagamos, estamos siendo capaces de encontrar, pues eso, insights o utilizar predicciones para el modelo de lo que queramos. Muy bien. Bueno, pues gracias, Pablo. Un poco como recap y como resumen de lo que hemos visto, habéis visto que es un problema de Machine Learning relativamente sencillo el que hemos mostrado, pero evidentemente es extrapolable a muchos casos de negocio que podáis tener en mente, ¿no? Comentábamos antes que para temas de presupuestación, temas financieros, pues esto puede ser súper útil. Es una herramienta Excel la que utiliza prácticamente cualquier director financiero. Imaginaos lo que puede ser el hacer presupuestos pues directamente teniendo las variables pasadas, que es, pues, por ejemplo, los gastos que hemos tenido, los ingresos que hemos tenido en años pasados y el poder prever qué es lo que tengo que presupuestar en años posteriores, ¿no? Pues existen multitud de casos de uso. Al final lo que queríamos mostrar es lo sencillo que puede ser el poder tener en una hoja de Excel un modelo predictivo y no pensar tanto en que esto tenga que estar disponibilizado a través de un endpoint en una aplicación web, por ejemplo, o en una aplicación móvil, sino que se puede hacer de una forma mucho más sencilla, pues una aplicación de Excel, como en este caso. Bueno, podemos dar paso ahora, si queréis, a preguntas. ¿Vale? Voy a compartir pantalla de nuevo. A ver si... Sí. Creo que lo podéis ver ya. Sí, ve proyectando. Estamos viendo... Ahí está. Pasa... Entiendo que la siguiente. Empezamos un poco con las preguntas. Ahora mismo tenemos 4, ¿vale? Que os voy a ir lanzando un poquito en el orden que han ido llegando. Roberto nos decía, ¿el modelo que habéis enseñado y exportado a Excel requiere de algún tipo de mantenimiento? Bueno, efectivamente, bueno, lo que decimos en cualquier proyecto de Machine Learning son proyectos vivos. Es decir, yo diría que no terminan nunca y tenemos el ejemplo más claro con la pandemia. Los modelos predictivos antes de la pandemia pues podían funcionar relativamente bien, pero tras darse la pandemia todas las variables prácticamente cambian y la predicción que estábamos mostrando previamente pues no tiene nada que ver con lo que muestra en el futuro, ¿no? Con lo cual lo que decimos siempre, una vez exportado el modelo a Excel o puesto en producción a través de un endpoint, por ejemplo, siempre tiene que haber una fase de mantenimiento, ¿no? Y esa fase de mantenimiento pues se puede hacer, como siempre, de una forma más o menos manual. Afortunadamente, en los últimos tiempos están surgiendo herramientas de MLOps, que de lo que se trata precisamente es de tener en cuenta el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, desde que empiezas a trabajar con los datos, a explorarlos, a trabajar con ellos, a preprocesarlos, hasta que los pones en producción y la vuelta hacia atrás, que es decir, tengamos en cuenta la calidad del modelo que no se deteriore, ¿no? Entonces, ahí existen herramientas como, por ejemplo, MLflow
o Kubeflow, por ejemplo, que te facilitan mucho el poder mantener ese modelo, ¿no? Con lo cual, respondiendo a la pregunta, no termina ahí, la puesta en producción sería esta, pero siempre tiene que haber pues, una fase de mantenimiento para tener en cuenta que el modelo no se esté deteriorando. Claro, yo por completar un poco la respuesta, efectivamente, así es como debe hacerse. El problema que tendríamos no es, o sea, lo que nosotros hemos enseñado es la pieza que te pasa el modelo a Excel. El modelo va a seguir siendo el mismo modelo que tenías antes, es decir, las dependencias que puede tener con la realidad o los cambios o los evolutivos que necesites van a seguir siendo los mismos. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Pues del problema que tengas. Al final, el modelo está intentando modelizar un problema del mundo real. Si ese modelo está cambiando, si ese problema está cambiando con el tiempo, es decir, si, por ejemplo, en este caso, el caso concreto que acabamos de hacer, lo que estamos intentando es predecir el precio de las casas en California. ¿El precio de las casas en California es el mismo hoy que dentro de 5 años que dentro de 10? No, va a ir cambiando por millones de factores, por migraciones, por la propia inflación, por un montón de causas. Entonces, en ese caso, claramente tendrás que ir reentrenando el modelo a medida que vas teniendo datos nuevos para que se vaya adaptando a la realidad. Pero si, por ejemplo, hicieras un problema que no fuera cambiando con el tiempo, porque el resultado fuera estático, pues, por ejemplo, que en base a unos inputs de unos movimientos, algo más, por ejemplo, físico, intenta predecir cómo se van a mover ciertas partículas o ciertas canicas o algo, eso da igual en qué año estemos, siempre se va a producir de la misma forma. En ese caso, entonces, una vez que yo ya tengo entrenado el modelo fino, con el tiempo no debería cambiar y, por lo tanto, no debería reentrenarlo. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia personal? El 99,9% de los modelos que se hacen hoy en día en las empresas son modelos que intentan modelizar cosas de la actualidad y esa actualidad es cambiante. Por lo tanto, sí, es muy probable que no puedas evitar el hecho de que tengas que utilizar ese MLOps y ese flujo que te vaya pues, asegurando que el modelo va funcionando y actualizando en el caso de que no lo haga. Y yo entiendo que esta pieza que hemos construido sería un facilitador en el sentido de que una vez que van cambiando, generaría de nuevo, por decir así, las Excels para distribuirlas entre los que los puedan estar utilizando y que en su siguiente actividad pues utilicen un modelo mucho más preciso o mucho más adaptado a una realidad, como decía Pablo, cambiante. Yo creo que hay otra pregunta muy interesante respecto al tema de la parte del modelo. Quizás hay gente que todavía le genera alguna duda. El uso, voy apuntando, es Oscar, ¿el uso del modelo en la Excel requiere que la Excel esté conectada a algún servicio en nube o puede utilizarse de forma offline? Claro, precisamente esa fue una de las claves que nos llevó a desarrollar esta pieza, porque nosotros nos vimos en la necesidad de disponibilizar un modelo en Excel, estuvimos viendo cuáles eran las soluciones y efectivamente había muchas. Te podías conectar a un sitio, podías crear una macro, podías instalar librerías en el sistema, pero el problema es que todas las soluciones que encontrábamos al final pasaban porque o esa persona tuviera que tener librerías instaladas que podían depender de cada máquina y por lo tanto fallar en unas, o tuviera que tener una conexión a internet que ya te genera muchos problemas en cuanto estás en VPNs, te genera el problema de que tienes que tener disponibilizada ese endpoint y si se te cae no te funciona. Entonces, precisamente lo que buscamos es que fuera completamente autónomo. Es decir, para tú lanzar esto, una vez que tienes el Excel, no necesitas en tu máquina ni tener ninguna librería, ni tener Python instalado, no necesitas absolutamente nada, ni necesitas tener conexión a internet. Porque al final, como he comentado antes, lo que hace la pieza es traducir ese modelo a lenguaje matemático y ese lenguaje matemático lo expresa en sintaxis de Excel. Entonces, al final, lo que tienes es todo lo que tenías antes, pero expresado es como si tú a mano hubieras hecho todos esos cálculos y los hubieras introducido en las celdas de Excel, pero de forma automática. Esa plantilla es totalmente autónoma, no requiere nada más en el sistema. Fenomenal. Otra pregunta. ¿Podría implementarse sobre un Excel casos de predicción de demanda? Yo creo que, Carlos, al principio tú has contado diferentes casos, pero no sé si un caso de predicción de demanda tiene una problemática habitual. Bueno, decía, ¿qué se necesitaría para construirlo? Sí, habría que ver predicción de demanda, pues quizás de productos, producción de demanda, a lo mejor una empresa, qué trabajos son requeridos a futuro. Habría que ver el caso de uso. Evidentemente, suena a un problema de regresión en el que probablemente haya que predecir un valor, con lo cual, pues mira, como comentamos en la presentación, es uno de los casos de uso que son susceptibles de poder ser exportados a Excel, ¿no? Al final, en estos casos, lo que hay que ver al principio, lo más importante es contar con datos. Y contar con datos y que estos sean de calidad. Y luego traspasarlo a Excel. Afortunadamente, ahora ya tenemos un proceso que lo hace de forma automática, ¿vale? Eso es lo más complicado que hemos llevado a cabo.
Pero bueno, en un proyecto de Machine Learning, al fin y al cabo, lo que hay que tener son datos y que estos datos puedan tener calidad, ¿no? Habrá que ver el número de variables. En el caso de uso que ha mostrado Pablo, estábamos hablando de 6, 7 variables, eran pocas variables. Hemos llegado a hacer modelos incluso con 100 variables. Al final, los modelos que tienen 100 variables son más complicados de entender y son más complicados de explicar. Tampoco es lo más interesante, pero bueno, al fin y al cabo, en cada caso de uso habrá que evaluar las variables que tenemos y caso de uso de predicción de la demanda, de simulaciones, de planificaciones, todos estos presupuestaciones, pues todos estos son susceptibles de ser desarrollados. Estaba diciendo que estoy sufriendo por un lado por el tema del tiempo, porque Miriam desde el principio nos ha puesto una soga al cuello, ha dicho 45 minutos, lo ha dicho tan tajante que nos quedan 3. Y había un caso que lo digo porque si tú, Pablo, quieres contestarlo, una pregunta me parece muy interesante de Joan, que hablaba de si podría utilizarse el modelo en Excel para casos de clustering. Es pregunta difícil, me parece, ¿eh? Tendríamos que ver, es complicado. A ver, en principio comento yo y luego que puntualice Pablo, porque es verdad que esto, tal como lo analizamos nosotros ahora mismo y tal como lo vemos, está muy orientado hacia casos de uso de aprendizaje supervisado. Es decir, los que aparecían en la última slide que mostraba yo, casos de uso de clasificación o de regresión. Clasificación, pues podemos hablar de, por ejemplo, el típico de predicción de fraude. Al final, en base a unas variables tenemos que detectar si una transacción puede ser fraudulenta o no. Y la regresión se trata de predecir un valor. Clustering al final tú lo que quieres hacer, podría ser, habría que darle una vuelta. Tú lo que quieres hacer es, por ejemplo, grupos de clientes y quieres ver qué similitudes hay. Entonces sí que se me ocurre que podamos disponibilizar en un dataset una serie de variables y que cada cliente pues se te pueda comunicar directamente si pertenece a un clúster o a otro. Habría que darle una vuelta. Nos apuntamos esta pregunta para poder revisarla y seguro que trataremos de dar respuesta. No sé, Pablo, si tú tienes... Sí, un poco en la línea. Yo, desde luego, lo que comentaría es, esta pieza es una pieza que hemos desarrollado en base a entender cómo funcionan las librerías de Machine Learning, en este caso Scikit-learn, y los distintos preprocesamientos, para aprender a traducirlos a formato Excel. Entonces, nos hemos centrado inicialmente en clasificación y regresión y hemos metido por los modelos que consideramos más importantes para que no haya limitaciones en ese sentido. Pero es donde nos hemos centrado. Entonces, técnicamente no creo que haya ninguna limitación para que hagamos lo mismo con clustering. Lo que pasa es que aún no lo hemos hecho. Entonces, efectivamente, si hubiera una necesidad, no veo ningún problema en que nos centremos en clustering, nos metamos en las tripas de las librerías de Scikit-learn y veamos cómo traducir ese modelo de clustering, ese algoritmo que te genera a partir de los datos del clustering, para llevarlo, esas mismas ecuaciones y algoritmos matemáticos, a sintaxis Excel y ser capaz de hacerlo ahí. Entonces, es una cuestión de que técnicamente no creo que tengamos ningún problema, simplemente en este momento todavía no sería implementado. Sería, digamos, un buen punto a tener en el futuro en el roadmap. Pues me da mucha pena. Hay dos, no sé si la última la podemos hacer muy, muy rápida, y se nos ha quedado alguna, porque nos está llegando un poco al final y no vamos a cumplir con lo que Miriam ha dicho. No te preocupes, os dejo esa última pregunta, Diego. Venga, fenomenal. Oye, una pregunta, empieza así la pregunta, una pregunta. ¿Es posible que el aprendizaje se realice automáticamente? Es decir, que con los nuevos datos introducidos y validados vaya incorporándose al grupo de datos de entrenamiento. Muy rápida. ¿Habéis entendido? Es que la he dicho muy rápido también. Ha entendido. En este momento, de nuevo, la librería, el componente que hemos desarrollado está enfocado en, una vez tienes el modelo, traducirlo. De nuevo, técnicamente podríamos hacerlo. Lo que pasa es que ahí lo veo más complejo. Entonces, creo que sería posible. Creo que si fuera necesario en algún caso, quizás sería planteable, pero eso ya lo veo una complicación bastante más elevada. Así que probablemente lo más recomendable sería entrenar en una máquina que además necesitas una potencia computacional y necesitas, porque en este caso hemos hecho un modelo muy sencillo, pero en otros casos a lo mejor el modelo puede estar un par de horas entrenando. Incluso hemos hecho un modelo que sabíamos que funcionaba, pero solo la búsqueda de hiperparámetros te va a llevar cierta computación. Entonces, creo que sería como intentar matar moscas a cañonazos. Estaríamos intentando meter, pues eso, el motor de un Ferrari en un 600 y eso no acabaría funcionando bien. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias. La verdad que a mí, bueno, ya lo sabéis porque lo he dicho muchas veces, me parece apasionante, me parece interesante, me parece muy innovador, ¿no? El ser capaces de llevar algo y una problemática que existe como es la de disponibilización de modelos, algo tan sencillo, que no lo es tanto, pero que
que ya está implementado y que lo estamos haciendo ya en clientes. Muchísimas gracias. Las preguntas que han quedado, las últimas que han llegado, lo siento mucho, no hemos podido lanzarlas, pero tanto con Carlos como con Pablo o a través de los equipos de contacto que a través de VAS tenéis todos vosotros, pues podéis realizar las preguntas y además las que ya están realizadas las contestaremos personalmente. Carlos y Pablo las terminará de contestar personalmente. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Saludo a todos. Muchas gracias. Tengan buen día. Muchas gracias. Un saludo a todos.